es una presentación de AS Comunicaciones, los mejores en publicidad de radiosonales, televisión por cable, radiomercados, unidades móviles de perifoneo. AS Comunicaciones, los especialistas en masivos. Adelante, segundo Román. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia. Pero antes, permítanme hacer una pequeña reflexión. Y es que realmente siempre los padres de familia quieren mucho a sus hijos. Los quieren porque les quieren dar la mejor educación, les quieren dar el mejor alimento, los cuidan, los protegen, los visten bien. Esos son los padres, ¿no? Por más de que se separen, por más de que estén lejos. Pero ¿qué hacen los padres de la patria? Los padres de la patria, el presidente de la República, los congresistas, tratan bien a los peruanos, dan leyes a favor de los peruanos. Y es que realmente hoy día vamos a tratar un tema de vital importancia: pensiones, Sistema Nacional de Pensiones. Vamos a ver de qué manera, porque hay pensiones que están de 100 soles, 200 soles al mes, hay las pensiones de los hay las pensiones de los presidentes de la República, la llamada cédula viva de 15.500. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es que realmente, ¿no?, estos señores están bien ellos y al pueblo lo tienen marginado? Ley, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Segundo. Buenos días, Carol. Bienvenidos, amigos, al programa. Sí, hoy es un tema muy candente, sobre todo para las personas que quizás viven de sus pensiones, ¿no? Porque al parecer sorprendente, pero hay gente que tiene una pensión de 250 soles y es la única entrada que tienen y viven con ese dinerito que se les da, ¿no? Pero bueno, pues hay que poner cartas en el asunto, y desde acá, desde el programa, hacemos hincapié a que el gobierno de repente se preocupe un poquito más sobre el tema. Carol, buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Ya estamos en el último programa de la semana, ¿no? Y bueno, sí, pues las pensiones siempre han sido un tema muy criticado a nivel nacional, ¿no? Y también son muy pocos los peruanos los que acceden a una pensión, ¿no? Y si bien es cierto, hay peruanos que no solamente ganan 200, sino hasta 100 soles mensuales, les pagan la AFP, inclusive hay pensiones hasta de 10 soles, ¿no? Y eso es un tema que se debe regular. Esperemos que el Congreso tome cartas en el asunto y que se den leyes, pues, a favor de los pensionistas, de esas personas que dieron y entregaron tanto tiempo al Estado, al trabajo privado, y que merecen nuestros respetos, porque gracias al apoyo y el trabajo de ellos, pues, el Perú está ahora como está, ¿no? Económicamente, somos uno de los países con una economía más estable, ¿no? Y creo que se le debería reconocer y tratar de mejorar el sistema de pensiones en el Perú. Y es que realmente acá la producción me ha mandado un titular de un diario de hoy día, un diario que dice: urgente pensión para peruanos sin jubilación, urgente pensión para peruanos sin jubilación. Comisión de Reforma de Pensiones tendrá hoy su primera sesión y su prioridad será atender al 72% que no tienen aportes. Claro, tiene razón. El 72% de la población peruana no tiene pensiones. También buscarán establecer el incremento anual de pensionistas de la ley 19.990. Interpretamos lo que nos quiere decir. Significa que a partir de hoy, estuve llamando a la congresista Carmen Omonte, una persona muy amistosa, muy sociable. Parece que está ahorita en los secretarios, me parece que ya se van a reunir en el Congreso, sí. Pero lo importante es acá ver de qué manera son abusivos los padres de la patria. Abusivos, ¿por qué lo digo? Porque dan una pensión de 100 soles, 200 soles, mientras hay gente, ellos sí están ganando una pensión de 15.600 soles, es la pensión que ganan actualmente, ¿no? Miren, como dice Carol, una pensión de 100 soles para la gente que ha aportado, miren, pero hasta qué punto es contraproducente que, por ejemplo, el gobierno dé una ley de pensión 65 que le da un aporte de 200 soles mensuales para las personas del campo, de la sierra, de la selva.
¿no? A aquellos viejitos le dan pensión 65, 200 soles sin haber aportado un centavo. Pero sin embargo estamos viendo que gente que ha aportado tiene una pensión abusiva, mala, 100 soles al mes. A ver, hay que darle al expresidente, a los expresidentes, a los excongresistas, 100 soles mensuales. Démosle ya, hay que darle ya, hay que regalarle 900 soles al mes, si pueden vivir. Bien, ya tenemos un enlace telefónico, está con nosotros. Aló, buenos días. Buenos días, segundo hermano. Armando Jara de Perú, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, segundo hermano. Primeramente, felicitar y saludar a todo el panel que te acompaña. Y como siempre están tocando pues, temas de coyuntura nacional que son muy importantes para la ciudadanía. Sí, efectivamente, Armando, muy preocupados. Tú sabes que los dos siempre hemos trabajado haciendo televisión. Y es que realmente a los periodistas siempre nos preocupa, a los periodistas de bien, siempre nos preocupan los problemas que existen en el Perú. Yo estaba haciendo una comparación que siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero los padres de la patria, llámense el presidente de la República, los congresistas, siempre dan leyes en contra de los peruanos. Sin embargo, mira, pensiones de 100 soles, pensiones de 200 soles, o contraproducente, sacar una ley pensión 65, para los viejitos que nunca han aportado nada, ganen 200 soles, es contraproducente. Está bien que se les dé pensión 65, ¿no? Pero por lo menos hay que elevar el nivel de las pensiones. Si hay pensiones de los expresidentes que ganan 15.500, igual que los congresistas, ¿por qué ellos bien y nosotros mal? Efectivamente, segundo Román, es lamentable lo que sucede. Esto solamente pasa en el Perú. Pensiones de 100 soles, de 200 soles, con un aporte de 30, 40 años para que cobren 300 soles. Y este es un robo de estas empresas corruptas como son de la AFP y todas las empresas aseguradoras de cualquier tipo de seguro. Simplemente se han llenado el bolsillo en estos últimos 30 años. No es posible que los ahorros de los trabajadores que se sigan enriqueciendo un grupo pues, económico de empresarios como son de la AFP, de los diferentes seguros que tenemos de salud, que no sirven para nada. Simplemente ellos se enriquecen, pero los peruanos cada día más estamos pues, más pobres y estafados por estos empresarios, y esto no se puede permitir. Yo creo que una jubilación digna debe ser de 950 soles, de un sueldo mínimo como cualquier parte del mundo. Solamente en el Perú nos han tomado de cholitos estos empresarios, y es hora que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, tomen cartas en el asunto y eliminen definitivamente estas AFPs, que se debaten en el Congreso y se eliminen definitivamente. Yo creo que es el momento de que los peruanos tengamos unas jubilaciones dignas. Efectivamente, cada 5 años se elige a un nuevo gobierno de la República, a un nuevo presidente, a nuevos congresistas. La gente siempre está con muchas expectativas. Pero ¿qué cosas esperan de los peruanos? Especialmente de la gente más pobre. Esperan mejoras económicas, esperan que el Perú avance. Sin embargo, cada vez que hay elecciones se elige a personas que realmente no hacen nada por el Perú. Más bien los expresidentes que hemos tenido, mira la clase de jubilaciones que nos han dejado. Y ellos sí tienen una cédula viva de 15.500. Expresidentes que les han robado al país y todavía tienen, digamos, la bollería de una pensión de 15.500 soles mensuales, tienen de 5.000 soles de gasolina, tienen seguridad, tienen todo, tienen inclusive, aparte de la seguridad, tienen, digamos, el seguro médico. Le han robado al país y todavía les estamos dando esto. Y sin embargo, los peruanos que nos rompemos el lomo todos los días, tenemos una pensión de 200 soles. Efectivamente, segundo Román, para mí esas pensiones de los presidentes, inclusive hay congresistas que han servido más de 20 años, tienen también una pensión vitalicia. Todas esas rebollerías deben desaparecer. Primero, no puede haber un gobierno con lujos mientras exista un pueblo, un país pobre. Y esto
que es el gran debate que debe haber en el Congreso de la República con los congresistas, de una vez por todas quitar todas estas bollerías a expresidentes, congresistas, ministros, todos los altos funcionarios tienen seguro de vida, tienen seguro de privados, de mejores clínicas, tienen viáticos en otro país, inclusive ahorita en plena pandemia, los ministros siguen cobrando 30.000 soles mensuales, mientras que los peruanos en los asentamientos humanos y centros poblados se están muriendo de hambre. Acá nuestros ministros siguen ganando 30.000 soles. ¿Dónde está la solidaridad con tu compatriota? ¿Dónde está el corazón que debes de tener de apoyar a tu compatriota? No hay. Entonces acá cuando más en emergencia, en crisis, estamos realmente pescadores. Acá se vuelven millonarios con la salud, con la necesidad de la gente, y eso no se puede permitir. Nosotros como ciudadanos protestamos a través de la plataforma de Veredicto Popular que esto no se puede permitir. Es el momento de que todos los peruanos nos levantemos y digamos basta ya de tantos abusos, de tantos robos de parte de las autoridades. El Congreso de la República se está reuniendo ya en estos instantes, ¿no? Ellos plantean una pensión para peruanos que no tienen jubilación. Ojalá se dé una jubilación para los peruanos que no tengan jubilación por aportes, ¿no? Sin embargo, si se diera el caso, seguramente van a salir a protestar aquellos grandotes y van a decir, es una medida populista. Y los beneficios que tienen ellos, ¿qué cosa es? Así es, efectivamente, segundo Román, espero que hoy día puedan debatir y tomar decisiones para el beneficio de los más pobres, para el beneficio de los más necesitados, de la gente de centro poblado, que no tiene olvidados, de foráneos, los agricultores. Por ejemplo, en esta pandemia nos han demostrado, segundo Román, qué importantes son la gente del campo, los campesinos, los agricultores, cómo lo están abasteciendo con los alimentos. Y sin embargo, en estos últimos años, 30 años han sido olvidados de parte del gobierno central. Y ya no hay apoyo económico para que puedan sembrar, para que puedan trabajar dignamente en el campo. Se les ha olvidado. Y ahora en pandemia, ¿cómo lo están manteniendo nuestra gente? Es la gente del pueblo. Nos están proveyendo alimentos para todo el país. Y no hay derecho de darles de olvidarlo. Es el momento, como digo, que el Congreso debata proyectos de ley a favor de los peruanos. Y yo también en diferentes medios en las entrevistas estoy diciendo, inclusivamente se debe activar un seguro por desempleo momentáneamente, porque ahorita los peruanos estamos pasando momentos muy difíciles, que no se trabaja 90 días, los empresarios se están yendo a la quiebra, no pueden abrir sus negocios, ¿y de qué vamos a vivir? Mientras tanto los bancos no perdonan. Telefónica, a pesar que debe millones y millones al Estado, y diferentes empresas no perdonan, siguen cobrando, se siguen cortando el teléfono, los megas del internet, y eso no se puede permitir. Como te digo, acá tiene que liderar el presidente de la República y también el Poder Ejecutivo. Bien, muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias por tus aportes, que son muy, muy valiosísimos, y es que realmente has dicho la verdad, como es el caso de la Telefónica, ¿no? Que le estamos debiendo ahorita 3 recibos, que son aproximadamente, vamos a poner que sean 500 soles, el máximo, ¿no? 500 soles. Sin embargo, la Telefónica nos debe más de 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles. Y nosotros no podemos cobrar, ellos no quieren pagar. Pero sin embargo, ellos sí nos van a cortar la línea telefónica. Mira qué abuso que hacen, ¿no? Y las autoridades, los padres de la patria, los congresistas, los gobernantes, nada que ver. Muchas gracias, segundo Román, así mismo a Veredicto Popular y a todos sus paneles que están ahí tocando temas de importancia para el Perú. Muchas gracias y buenos días. Bien, buenos días, Armando. Realmente para la mesa de conducción yo les dejo una reflexión, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si todos los peruanos tuvieran, digamos, una jubilación, o al menos tuvieran, digamos, una pensión, ¿no? Estuvieran ellos una pensión, de repente no hubieran los problemas que están existiendo ahorita, ¿no? Los problemas que la gente no tiene nada que comer a los peruanos. La gente está desesperada, la gente se va a la calle, la gente está por momentos que quiere trabajar, gente que no tiene para comer, darle que comer a sus hijos.
entonces no estuviera pasando esto de repente. Exacto, ¿no? Pero eso ya viene de una mala organización que se ha venido ya desde antes dando, ¿no? Y desgraciadamente creo que los peruanos hemos sido muy quietos ante las cosas que nos han ido sucediendo. Si bien es cierto, hemos ido despertando poco a poco, pero hay temas todavía que hay que trabajar. Dado la pandemia han salido muchas cosas que quizás deberíamos tratar de cambiarlo poco a poco, pero simplemente va a tener que ir de la mano con tener responsabilidad por parte de nosotros como ciudadanos, de repente al elegir, al informarnos, ¿no? A tener en cuenta de repente leer más cosas, culturizarnos un poquito más, porque incluso se han dado comparaciones con otras sociedades latinas, pero desgraciadamente la cultura es distinta, ¿no? Y hablamos no solamente de la cultura en educación, sino en valores, ¿no? En costumbres. Si bien es cierto, el Perú es un país de lindas costumbres, pero se está llenando de mucho más malas costumbres que de repente nos están haciendo caer económicamente. Y ahorita todavía quizás no se ve mucho. De acá a diciembre, a enero, el Perú está quedando sumamente endeudado, ¿no? Estamos gastando los recursos de las arcas que teníamos, que al menos teníamos. Por ahí Carlos comentaba que Perú es un país en el cual estábamos económicamente balanceados, pero ahora, ¿qué va a pasar después de? ¿No? Estamos gastando recursos que quizás por ahí teníamos, pero después, ¿qué va a pasar? ¿No? Vemos que los supermercados se están atendiendo, por ejemplo, y ahí la gente busca de repente algunas cosas que no son de comer, porque hay gente que se ve la necesidad de comprar otras cosas como ropa, y van y escogen, ¿no? Y yo dejo de agarrar esa ropa y viene otra persona y listo. ¿Y qué pasa con los pequeños empresarios? No los dejan abrir sus negocios. Y hay gente que tiene sus pensiones y tiene su negocio. ¿Y qué pasa? Ahora ya simplemente están con su pensión. Nada más, ¿no? Entonces, también desde acá, desde el programa, pedimos que sean iguales condiciones para los empresarios grandes y también pequeños. Vemos a la gente de Gamarra que tenían quizás sus puestos alquilados, que no los dejan abrir. Se han visto obligados en quizás tomar las calles, porque quizás también vivían de sus pensiones mínimas de 100, 150 soles, y ahora tienen que estar en la calle, porque a las grandes tiendas, supermercados, no cierran esa parte de ropa también, si no están dentro de la economía. Carmen. Bueno, nuestro país es un país muy variado, ¿no? Y si lo comparamos, pues dentro de las sociedades latinoamericanas, yendo al más cercano, Chile, bueno, Chile tiene una mejor organización, tiene una mejor cultura, hasta ambiental. Acá la informalidad ha apaciguado y nos ha vuelto seres muy pasivos, porque al ver que el dinero no te alcanza, al ser informal, como siempre lo digo, te parabas en tu puerta a vender ciertas comidas como tu salchipapa, vendías tus hamburguesas, vendías tus bróster en tu puerta de tu casa y te ayudaba a balancear tu economía. Porque vemos que acá el sueldo mínimo es 930, pero la canasta básica es mucho mayor, ¿no? Así es. Y mucho, ni qué decir con las pensiones, que son de 400, de 200, pero tú poniéndote a vender cualquier cosa de manera informal, sustentabas, entonces no veías la necesidad de salir a protestar a las calles ante la necesidad, pero ahora vemos que todo ese tipo de actividades se han suspendido. Entonces la gente se ve agobiada, se ve asfixiada, no solamente porque el que no tiene que comer, sino que esos comerciantes de Gamarra tienen que sustentar ingresos económicos, tienen que también pagar sus alquileres. Entonces tienen deudas en los bancos que no les han condonado, que les siguen llamando, que los siguen llamando, los siguen atosigando. Entonces ellos se han visto en la necesidad de salir a buscar cualquier tipo de ingreso, uno para su canasta básica, que es lo que ellos tienen que buscar, sustentar a sus hijos, y otro también para solucionar el problema de sus deudas. Entonces vemos que esta pandemia nos deja muchas cartas abiertas sobre la informalidad, sobre el comercio ambulatorio, y ya es hora de que se tome cartas en el asunto y que todos entren a la normalidad, que entren a regularse,
porque ya no podemos permitir más comercio informal, porque si lo seguimos permitiendo, esto va a pasar lo de siempre, que la gente no tiene que comer, que vive el día a día. Entonces hay que ver una manera de poder mejorar este tipo de cosas, ¿no? Y también vemos que la calidad de las pensiones deja mucho de que desear también de la organización a futuro que tiene cada uno como persona, como ciudadano. Muchos pensamos solamente en el momento, señores. La juventud es preciosa porque tú puedes realizar cualquier tipo de actividad. La juventud es corta. Pero nosotros no pensamos en la vejez. Yo ayer veía una capacitación que la ponente decía, ¿no? Nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos. Desde que nacemos empezamos a envejecer, pero sin embargo, el envejecimiento es algo que el ser humano trata de voltear la página, no le trata de enfrentar, no trata de pensar que algún día tú vas a llegar a viejo si es que tienes la suerte de llegar a viejo. Entonces tú como ser humano tienes que proyectarte a cómo vas a vivir en tu vejez, porque ya no vas a poder realizar el trabajo que tienes ahora. Entonces tienes que tratar de proyectarte, pero para eso tenemos que cambiarnos el chip, pues. Tiene que haber una educación, no solamente la educación en el aprendizaje, sino una educación en valores, una educación en ciudadanía, una educación en empatía, en resiliencia. Entonces todo ese componente de la sociedad peruana tenemos que empezar a cambiar el chip ya. Sí. La pandemia nos está dando esa oportunidad. Esperemos pues que nosotros los peruanos lo sepamos aprovechar, sobre todo porque ya el 2021 viene la campaña electoral, señores. Así es. Y muchos de los candidatos van a llegar a donde no llegó el bono, a donde no llegó la canasta básica popular, van a comenzar a engañarte. Sí, ¿sabes qué? Te van a comenzar a engañar, porque te van a decir que te van a empadronar, te van a decir que vas a entrar al sistema, que tienes que votar por ellos porque ellos te van a empadronar, porque ellos van a mejorar tu situación. Y espero que tú, que ahora estás pasando hambre, que estás pasando necesidad, que estás pasando frío, sepas un poco pensar a quién le vas a dar tu voto y que te acuerdes que quiénes están llegando a solucionarte tus problemas que ahora tienes. Es la solidaridad de muchos peruanos, porque los candidatos, ninguno se asoma por ahí. Por último, ni siquiera tu alcalde, que está en la obligación de ir a solucionarte tus problemas porque es tu autoridad, y sobre todo que estaba en la obligación de entregar la canasta a los más necesitados porque a él le dieron un subsidio, pero sin embargo no lo hizo. Bien, estamos tratando el sistema nacional, la reforma de pensiones, que debería ser por lo menos la pensión mínima de 930 soles. Claro, dijo algo que me llama la atención cuando dice que Chile u otros países tienen más cultura que nosotros. Pero ¿por qué Chile u otros países tienen más cultura que nosotros? Ellos son de carne y hueso como nosotros, ¿no? Pero también, ¿no? Eso depende ya también de los gobernantes. Bien, ya está en el hilo telefónico nuestro comentarista Audi Rodríguez. ¿Cómo estás, Audi? Gusto en saludarte. Hoy estamos tratando el Sistema Nacional de Pensiones. Buenos días, Audi. ¿Qué tal, Segundo? Carol, Leslie, muy buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, pues estamos en un tema muy espinoso y coyuntural, ¿no? Lo que representan las pensiones en el país, las desigualdades e injusticias. Y es que en realidad no sé en qué terminará todo esto. El 29 de abril, entiendo, el Ejecutivo presentó una propuesta, ¿no?, para reformar el tema de pensiones y el Congreso lo rechazó. En realidad yo considero que no debió archivarse, opinión personal, porque es necesario ya una reforma, ¿no? Tenemos demasiados años, últimos años, en los cuales esta injusticia sigue imperando en el país, y mira las consecuencias que tenemos hoy en día y lo que se grafica con esta pandemia. En realidad hace ver que en el país se necesita reestructurar muchas cosas, ¿no? El Congreso indica que, bueno, el plan que presentaba el Estado de repente tomaba demasiado tiempo porque, según el plan propuesto por el Ejecutivo, eran 6 meses, ¿no?, en lo cual se creaba una comisión mixta para que evalúe un poco la situación de las pensiones en el país, y luego de eso recién presentar una reforma. Bueno, el Poder Legislativo, el Congreso, indica que en 3 meses ya tendrían una propuesta, ¿no? Yo sé que a la fecha ya tienen un informe del Ministerio de Economía sobre la situación actual del sistema de pensiones,
Y ojalá sea así, segundo, porque ellos dicen que en 3 meses, o sea que en julio, deberíamos tener ya una propuesta del Congreso para una reforma tan esperada. Y Sí. ojalá también que en ese plan incluya pues todos los devengados estos injustos de los sistemas Sí. de pago con cédulas vivas, las pensiones de expresidentes vitalicias, ¿no? Y inclusive también la desigualdad que hay entre la 19.990 y la 20.30, ¿no? Que a la fecha Así es, sigue, ¿no? efectivamente. Estábamos haciendo una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, todos los peruanos tuviesen, digamos, una pensión? Todos los peruanos, ¿no? Tengan una pensión donde prácticamente podrían recibir una mensualidad. De repente no hubieran los contagios, de repente la gente no tendría que salir mucho, porque con algo siquiera se pueden ayudar. Sin embargo, mira, los padres de la patria, ¿quiénes son? Los presidentes de la República, que han sido, ¿no?, los congresistas de la República. Un expresidente termina con una pensión vitalicia de 15.500 soles mensuales. Termina con un bono de 5.000 soles mensuales de gasolina. Termina con un carro y un chofer. Termina con un seguro privado de salud. Y los peruanos que han trabajado 20, 30, 40 años, una pensión de 200 soles. ¿Así nos quieren los políticos? Bueno, en realidad te comento, segundo, que solamente cuando las papas queman, como se dice, cuando hay dificultades y problemas, es que muchas veces reaccionamos, ¿no? Es una crítica constructiva también para todos. Claro, Y es que este tema de las cédulas vivas, por ejemplo, está promulgado ya desde el año 74, imagínate, o sea, cuántos años, cuántos presidentes han pasado, cuánta plata se ha desembolsado hasta el momento, y bueno, ahora, como dicen, nunca es tarde, ojalá, pero ya es necesario una reforma, ¿no? Así Actualmente estamos sinceramente en una situación muy difícil, pero sí yo creo, hay que ser realistas, segundo, y analizar bien el contexto, porque de pronto darle una pensión a todos, en realidad eso está dentro del marco del subsidio, así como existe la pensión 65, ¿no? O sea, Claro. simplemente con el hecho de que ya son personas de la tercera edad hacia adelante y necesitan tener algo para sobrevivir en realidad, porque esa pensión de 200 soles pues, es irrisoria, pero es un subsidio, ¿ah? Es un subsidio, y eso sale, ojo, segundo, del presupuesto del Estado, ¿ah? O sea, si todo el mundo tuviera una pensión, los contribuyentes serían los que estarían pagando todo eso, ¿no? Y no creo que el Estado pueda aguantar esta planilla tan grande, ¿ah? Mira, el 72% de los peruanos no tienen una pensión. Sin embargo, lo que ahorita diciendo, mira cómo legislan los congresistas. Mira de qué manera y reflexiona de qué manera ellos hacen las leyes. Dar una pensión 65 a la gente del campo, de la sierra, a aquellos viejitos que no tienen absolutamente nada. Pensión 65, 200 soles al mes. Sin embargo, hay gente de la ONP que ha aportado 15, 18 años y no tiene ningún centavo. Mira de qué manera legislan estos señores de la patria. Como el que ha aportado no se le da nada. Sin embargo, a los que no han aportado se está dando 200 soles al mes. No estoy en contra de la pensión 65. Claro que se les debería dar, pero se debe legislar, creo, o se deben dar mejores leyes. Sí, estamos de acuerdo. El subsidio no es malo, en realidad, pero hay que analizarlo bien, como te digo, dentro del contexto presupuestal. Y yo creo que el tema de por qué 200, por qué 100 soles, ya pasa por un tema de desigualdad que también tiene que revisarse, ¿no? O sea, no podríamos tener esa diferencia de una persona que reciba 200 soles y haga una cola de 3 horas, y otra persona que de repente le hacen un depósito de 15.000 soles, de 10.000 soles, de 5.000 soles, cómodamente. Entonces, eso está dentro de lo que es una desigualdad y ya llega a lo que es la injusticia. Entonces, eso debe revisarse. Claro que sí. No es más el subsidio. Yo creo que las pensiones tienen que regularse, las pensiones tienen que reestructurarse. Ojalá que el poder congresal, el poder legislativo, reestructure, porque por ahí he visto unas publicaciones de que pretenden mejorarlo el sistema actual, no sé hasta qué punto sea beneficioso. Claro, el tema es reestructurar. La pensión mínima es lo que están peleando algunos congresistas, especialmente la gente del PREPAP. No, mira, la gente del PREPAP, que nadie les daba un solo centavo por estos señores del PREPAP. Ellos están peleando prácticamente para que la pensión mínima
de la pensión mínima sea 930 soles, ¿no? Es lo que debería ser, por lo menos, la pensión mínima, ¿no? Pero sin embargo, los gobernantes siempre han hecho leyes, no sé de qué manera, cómo habrán pensado, darle pensiones de 200 soles, 400 soles al mes. Es como si tuvieras tú 3 o 4 o 5 hijos. A uno le das 200, a otro le das 1000, a otro le das 50 soles, 20 soles. Tus hijos van a protestar. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la mayoría de los peruanos. Y esto lo estamos poniendo en tapete. Y de repente, el presidente de la República tampoco les interesa, tampoco, ¿no? Porque seguramente los empresarios van a decir, no, estas son medidas populistas. Sin embargo, cuando ellos tienen una cédula viva, ¿qué cosa es? Es que realmente nosotros tenemos que sacar por lo menos este programa para que la gente lo escuche, lo vea y lleve una reflexión, lleve a hacer análisis. Es lo que estamos haciendo, Audi. Sí, estas injusticias y desigualdades de verdad tienen un origen y es la desinformación, ¿no? Por eso permíteme de repente ilustrarles un poquito a los jóvenes que están en edad ya laboral, que ya ingresaron a trabajar y sepan elegir un sistema que les favorezca, ¿no? Actualmente a la fecha tenemos dos tipos de pensiones, ¿no? Una administrada por las AFP, la administradora de fondos de pensiones privados, y la del Estado, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por la ONP. ¿Cuál es el más conveniente? Bueno, habría que revisar rápidamente, ¿no? La AFP, ¿qué te ofrece? Te ofrecen una pensión, digamos, en función a la rentabilidad de tus aportes. Vale decir que cuando tú comienzas a aportar en AFP, este fondo es trabajado, ¿no? Este capital es invertido por la AFP y las utilidades, las rentas que te pueda dar, finalmente van a ser parte del fondo que tú vas a recibir mensualmente hasta que se agote, ojo, hasta que se agote tu aporte. Hasta ahí, ¿no? Aunque hoy en día ya de acuerdo a unas leyes nuevas, podrías retirar hasta el 95.5% también, ¿no? Esa es una buena posibilidad para invertir esa plata. Ahora, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones del Estado, administrado por la ONP, ahí te dan una pensión hasta el fallecimiento, se vale decir vitalicio, de por vida. Claro, sin embargo, lo que tú aportas no capitaliza, ojo, no entra a un tema de inversión ni genera renta absolutamente. Ese fondo que tú das entra a un fondo común para pagarte a todos los jubilados, así como tú, o como tú se lo serás cuando cumplan los 65 años. El problema ahí muchas veces es que tienes que tener un aporte de 20 años mínimo para gozar de esa jubilación. Ahí muchas veces la gente desinformada, y lo que tú dijiste al inicio, hay mucha gente que está sin pensión, o sea, no cumplió, aportó 19 años con 11 meses, no le corresponde. Así de radical esa regla, ¿no? Entonces no es muy conveniente. Yo la verdad les recomendaría, según el sistema actual, en este momento, mejor sería tener un fondo que se capitaliza, en el cual la plata se invierte, o sea, vale decir, en el sector privado, ¿no? O sea, ojalá que cambie esta modalidad y la reestructuración próxima, ¿no? Pero, Audi, ya tenemos las experiencias de las AFP, donde el capital se capitaliza y ¿quiénes ganan? ¿Quiénes son los que ganan? No son los empresarios, los que están arriba, sin embargo, los que están abajo, los aportantes, no ganan absolutamente nada, más bien cada vez se merman más las pensiones. Entonces vamos a entrar, digamos, a un sistema, porque el dinero es tentador, el dinero es malicia, el dinero, si hay dinero, vienen los políticos y se lo cargan con todo. Estamos viendo hoy en día en plena pandemia, Audi, estamos viendo que realmente mientras no se castigue con leyes fuertes, severas a la gente que comete delitos, la gente va a seguir haciendo lo que quiere. Acá todo el mundo roba, asalta, se llevan los millones que quieran. ¿Hay algún preso? ¿Hay algún detenido? No hay absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Lamentablemente, segundo, esto es por una falta de regulaciones y controles, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde está la Contraloría de la República? ¿Qué hace el defensor del pueblo, no? O sea, en realidad están nombrados allí, pero no se ve su participación. Y como tú dices, esto es tierra de nadie, la gente hace lo que le da la gana, los que están arriba y tienen capacidad de decisiones se llevan la mayor parte, y la minoría, que somos muchos, estamos
a dependencia de ellos y lo que nos dan son migajas. Entonces hay desigualdad, definitivamente hay injusticia y ojalá, insisto, el Poder Legislativo haga una reestructuración completa de todo el sistema de pensiones y cambie esto de una vez. Bien, Audi, de repente algo más que quieras agregar, como siempre agradeciéndote estas reflexiones que dan mucho que pensar y realmente traen a colación una serie de comentarios. Algo más que agradecerte muchísimo, Audi. Bueno, saludo esta iniciativa del FREPAP, no sé si populista, no lo sé, ya el tiempo lo dirá, pero sí creo que es necesario ya dejar por cerrado este tema de pensiones vitalicias para expresidentes, para funcionarios públicos, ya entonces cerrarse de una vez, porque no estamos para pagar a gente que no está produciendo. La economía se mueve por producción, segundo, Carlos Millet. Claro que la sí, economía porque mira, funciona de esta manera. O sea, si produces, lo que realmente hemos visto es que, por ejemplo, en Chile ya se suspendió, ya se eliminó la pensión vitalicia. En Chile, ¿no? En México se suspendió, se eliminó la pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque en México es como si estuviéramos acá en Perú, también hay gente que no tiene pensiones, las pensiones son bajas. Entonces, qué bien que esos países hayan despertado y el Poder Legislativo haya eliminado esas pensiones. Y aquí en Perú también está en agenda, de repente se eliminan. Y eso sería, bueno, digamos... porque estas pensiones vitalicias, segundo, en realidad, vale decir, yo lo puedo comparar con un subsidio, porque un expresidente ya no está en actividad, o sea, ya no le produce al Estado. Sin embargo, tú le vas a dar un sueldo mensualmente sin hacer absolutamente nada. O sea, entiendo que hay que agradecerle, de repente se hizo un buen gobierno, hasta ahí. De repente lo condecoras, hizo un excelente gobierno, hasta ahí. Pero de ahí a darle dinero por no hacer nada, eso sí no me parece. Audi, dale inclusive 15.000 soles mensuales, 15.600 soles mensuales. Dale un bono de 5.000, un bono de gasolina de 5.000 soles mensuales. Dale un carro, dale un chofer para toda una vida hasta que se muera. Y dale un seguro de salud privado. Mira, todo lo que se le da a la gente que nos ha estado robando. ¿Cuánto es lo que gana un presidente? 15.600. Esa es la formalidad. Su sueldo, ya, formal. Ya. Entonces, sí, como bien dice el señor Audi, ¿no? Ya como todo peruano, hacemos un trabajo y nos pagan por ese trabajo mensual. Listo, sea la cantidad que sea. Igual el presidente se le está pagando por su trabajo, ¿no? Entonces, en forma personal yo no veo por qué seguirle pagando por algo que ya no está haciendo, ¿no? Y como dice el señor Audi, ¿no? Quizás una retribución, un agradecimiento con decoración, etcétera, ya. Pero seguir desembolsando por alguien que en ese momento, en la actualidad, ya no está produciendo es algo contraproducente en un país que tiene la economía como la que tiene Perú. Bien, Audi, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Audi, de verdad. Y a toda la audiencia, hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, Audi. Y es que realmente no hemos visto solamente... Yo le dejo a la mesa de conducción esta reflexión. Miren, hay municipalidades, hay empresas privadas que les descuentan el seguro a sus trabajadores, sin embargo, muchos no lo pagan. Muchos no lo pagan. Y esto le ha pasado, por ejemplo, a muchos colegas periodistas que han trabajado en diferentes medios. Cuando se han querido jubilar, resulta que esos medios no han aportado absolutamente nada. Mira cómo roban. ¿Quién controla? Y lo mismo ha pasado ahora con la AFP, ¿no? Porque tengo un familiar muy cercano que cuando salió, pues, que podías retirar tu monto de la AFP, él había aportado supuestamente 5 años. Y no tenía nada. No tenía nada y la empresa con la cual él ya trabajó y supuestamente le descontó, ya no existe. Entonces se quedó en el aire, no ganó absolutamente nada. Y yo quisiera rescatar algo de lo que dijo el señor Audi, ¿no? Y que me parece muy interesante, porque de verdad entregar pensiones a todos los peruanos es un sueño. Es un sueño utópico y me parece que es imposible y que no es merecedor, ¿no? Porque vemos personas que nunca aportaron nada a la sociedad, nunca aportaron nada en el trabajo, entonces me parecería injusto que les estén dando una pensión. Yo pienso que lo que más bien se debe hacer es a las personas que están en edad laboral, encaminarlas y educarlas para que ellas puedan
elegir un fondo de pensión a largo plazo, ¿no? Para que cuando ellos lleguen a la vejez puedan tener algo en que económicamente basar sus gastos, ¿no? Porque como lo dije al principio, la vejez es muy larga y puedes dejar de realizar muchas funciones. Entonces lo que se debe educar es a la gente a pensar a largo plazo. Entonces, edúcate, realiza un buen trabajo. No todos vamos a tener la misma pensión, porque hay muchos que estudiaron, que tuvieron un mejor puesto de trabajo, que tuvieron un mejor ingreso y que tienen un mejor descuento para tu AFP, por ejemplo, ¿no? Entonces, otros que lamentablemente así hayas estudiado, tengas maestría, doctorado, no tienes la suerte de tener un puesto de trabajo estable, ¿no? Y que te tienes que ganar el día a día siendo taxista o haciendo cualquier otro tipo de negocio eventual que tú puedas subsistir día a día. Otros que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, no es que no hayan querido, sino que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de estudiar y tienen que realizar trabajos eventuales. Y otros, que es un grupo también que existe en el Perú y hay que reconocerlo, que sinceramente no les interesa nada. Ni estudiar, ni trabajar, ni nada. Son el grupo de los ninis. Ni estudian, ni trabajan. Entonces, a ese tipo de gente, ¿cómo le vas a dar una pensión? A ese tipo de gente, ¿qué le espera en el futuro? ¿Qué va a hacer si llega viejo? Va a protestar, va a salir a la calle, cuando en su época, en su momento, no hizo nada, ¿no? Entonces tenemos que tratar de proyectarnos a educarnos económicamente, a educarnos profesionalmente, a educarnos como personas, a educarnos como ciudadanos, y yo pienso que ahora en estos últimos tiempos, educarnos políticamente, porque hemos elegido cada candidato y cada presidente que viene de mal en peor. Vemos que estos últimos 5 expresidentes están presos todos están con denuncias por corrupción, quiere decir que nosotros como ciudadanos hemos fallado. Hemos visto que el último congreso de los últimos 4 periodos ha sido nefasto, uno más que otro, y creo que el último que venía se esforzaba en ser peor. Entonces eso dice mucho de que nosotros como ciudadanos la talla nos quedó muy grande. Algunos que nos están viendo, Carol, Leli. Sí, ¿no? Acoplando también al comentario que creo yo que en los últimos años quienes han fallado mucho al Perú es el ciudadano, ¿no? Bien, saludos al señor Audi García, que siempre colabora con nosotros. Audi Rodríguez, que siempre colabora con nosotros, al señor Javier Matos, a la señorita Sharon Susan Calderón, a Oscar San Miguel, ¿no? Teófilo San Miguel, también a Paola, ¿no? Gladys Córdoba, que desde el norte se están uniendo cada vez más personas, a Raimundo Díaz, que también desde acá, desde la mesa, desde el programa, se les manda un saludo, en fin, a todos los que nos acompañan vía las redes sociales en las cuales estamos transmitiendo. Sí, nosotros queremos hacer una reflexión muy fuerte, porque realmente este es un tema que trae a polenta, ¿no? Lo que dijo la mesa de conducción, no sabemos elegir. Yo creo que la gente elige lo que cree que es mejor, pero sin embargo los candidatos cuando están adentro, ahí es el problema. Los congresistas ya estando elegidos, ya tienen hacen todo lo que quieren. Los expresidentes, yo me acuerdo de un expresidente, y nunca lo voy a olvidar, este señor, el Perú, yo creo que ni América ni el mundo lo va a olvidar a este señor, Alejandro Toledo, sinvergüenza, que dijo: yo puedo prometer un montón de cosas en campaña electoral, pero yo no estoy obligado a hacerlas todas. Entonces, esas cosas se deben castigar, se deben hacer leyes para que político que entre, ¿no?, y gobierne y comience a trabajar mal, o comience a estar metido dentro de mafia, que se le agote. Así como hay una revocatoria a los alcaldes hay revocatoria, pero también se estaba pidiendo una revocatoria también para los congresistas, ¿no?, que trabajen mal. Como es cualquier trabajador, no cumples tu trabajo, que hace el empleado, simplemente te despiden. Claro que sí, porque entendamos y tenemos que saberlo, que un congresista de la República tiene un montón de gollerías, por decirlo así, o mejor dicho, tiene un montón de beneficios. Tiene carro gratis, tiene chofer gratis, tiene gasolina gratis, tiene 5 o 4 policías que lo cuidan,
Mire la inversión que nos da un congresista. En lugar de, si nosotros invertimos es para ganar, y ganar bien, porque se supone que vamos a elegir congresistas buenos. Sin embargo, al final de los 5 años salimos perdiendo. Yo creo que el problema está en que el ciudadano no elige. O sea, no es que elijamos mal, sino que la gran mayoría, ¿qué es lo que dice? Yo no creo en la política, a mí el político no me da de comer. La política es cochina. La política es cochina, N cosas. Entonces, ¿qué es lo que van? Van con su lapicero y le dan una rayaza a su cédula, ponen grosería y media, en fin. Y, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No eligen. Simplemente cumplen porque necesito que mi DNI tenga de stickers. Y esa es la mentalidad que tienen, pero no se dan cuenta que simplemente el hecho de ir a anular tu voto, ya estás eligiendo a alguien. El que tuvo mayor votación. El que tuvo mayor votación y no tomaste esa opción que te da el Estado en que tú elijas. No, simplemente se le entregas a otra cómoda en decir, no me interesa. Pero, sin embargo, todo lo que pase por esa cédula que tú rayaste, sí te afecta. Yo quisiera decir algo antes que se me vaya la idea, que casualmente eso pasó en las últimas elecciones congresales con la bancada del FREPAC, ¿no? Creo que la gran mayoría votó por el FREPAC como para darle una contraportada a todos esos políticos tradicionales que siempre nos han gobernado en el Congreso, ¿no? Aquellas listas que estuvieron siempre como, ya era un clásico en nuestro Congreso, ¿no? A muchos partidos tradicionales, como es el APRA, el PPC, se les cerraron las puertas del Congreso porque no cumplieron la valla electoral. Y el FREPAC entró a tallar con un número de congresistas que creo que ningún ciudadano esperaba. Y yo quiero recalcar algo del trabajo del FREPAC, porque es una de las bancadas que nos está sorprendiendo con proyectos de leyes mucho más cercanos a cada una de la ciudadanía. Y es una de las bancadas que está llevando ollas comunes a casi todos los asentamientos humanos periféricos de nuestra provincia de Lima y muchas veces en provincia. Y ese tipo de hechos no los vemos pues en los medios locales. Ellos están llevando ya la comida preparada y les reparte a cantidad de gente que no tiene nada que comer, que no puede ni siquiera salir a trabajar porque tienen miedo a infectarse, porque perdieron sus trabajos. En cambio ellos le están haciendo frente a esta pandemia con ese tipo de trabajo. Y eso no lo difunden pues los medios de comunicación, ¿no? Es muy poco conocido. Y es lamentable, ¿no? Y esperemos que este 2021, que está a puertas al bicentenario, pues nosotros como ciudadanos nos informemos y elijamos. Pues es hora de que tú elijas, no le dejes la chamba al resto. Sí, pero porque tú le dejas la chamba al resto y después te quejas que no estás en el bono. Después te quejas que no te tocó el subsidio. Después te quejas que no te alcanza. Después te quejas que no tienes jubilación. Pero tú también tienes que ser un participante activo de tu vida democrática. Ejerce tu derecho a votación. Ejerce tu derecho a informarte. No te dejes engañar ni te dejes sorprender. Y sobre todo, tienes que tener memoria. Pueblo que no tiene memoria repite su historia varias veces. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los peruanos. Hemos repetido la historia cantidad de veces desde el siglo pasado, desde la época de la independencia, porque no tenemos memoria. Bien, yo sinceramente, después de muchos años, siempre hago un análisis de lo que está pasando. Y siempre, mayormente, los peruanos elegimos a las personas que creemos que son buenas. Sin embargo, cuando salen los congresistas elegidos, después de 6 meses, un año, no tiene juicio por alimentos, no tiene juicio por violación, no tiene juicio por robo, asalto a mano armada. Pero entonces, ¿por qué la RENIEC, antes de elegir a los congresistas, a los alcaldes, a los gobiernos regionales, no descubren a quienes están en la lista y lo van depurando? Últimamente lo han estado haciendo, ¿no? Pero nosotros, los peruanos, también tenemos derecho a saber
quiénes son, a qué se Pero tú dedican, puedes si entrar a la tienen página web antecedentes. e investigar. Tú tienes esa La facultad. gente elige, bueno, porque ya está en la lista y es mi amigo, pero la gente no te va a entrar a investigar. Pero Hay es gente que es no tu investiga. obligación. Tu obligación como Es mi persona, obligación, como es mi persona. obligación. Es mi Pero hay obligación. gente que no tiene las herramientas necesarias. Un campesino, le vas a decir, entra a la página web, entra a internet y revisa quién es. Ah, un campesino. No, A la gente de la ahí sierra sí. no. ¿Te das cuenta? Entonces, es justamente la RENIEC que debe investigar quiénes son esos candidatos, quiénes son esa gente o el organismo El nacional tribunal, de procesos electorales. claro, Se debe hacer la Tribunal denuncia Nacional. y ese señor, si tiene antecedentes o al menos tiene antecedentes o tiene juicios pendientes, pues tú no candidateas y lo Bueno, votas, en lo marcas. concepto eso debería pasar antes de ingresar a una lista, ¿no? Supuestamente Entonces, la ley debería electoral dice que tú debes Debe estar limpio, debes depurar a nivel de partido para que haya unas elecciones internas y entre ellos elijan los candidatos, ¿no? Pero vemos que no pasa así, porque las listas se arman, señoras y señores, al que da el mejor postor. Así El que es. invierte más en publicidad, el que te apoya más económicamente en la campaña, ese es el mejor candidato, ¿no? Y lo hemos visto en El comunidades, número uno. por ejemplo, como en Cajamarca, que en unas elecciones municipales eligió a una persona que estaba presa. ¿Te das cuenta? Entonces, Entonces, no es que- en Arequipa, entonces vemos ahí que todo no es, todo no empieza es que- desde el partido. el Claro, alcalde no de es que- Arequipa, ¿qué pasa, no? Que No es, está no es que los tirando- peruanos no sabemos elegir. Mira, se había elegido una persona que estaba Que presa. todos ¿Por qué? somos fabulas. Porque la RENIEC Oye, o pero el déjame Organismo decirte, Nacional de Procesos pueblo Electorales chico, no lo infierno investigó. grande, ¿ah? Si él está preso, ¿por qué Es no que puede ¿saben estar? qué es lo que pasa? Eso es culpa también del olvido del Estado. Cuando la ciudadanía se ve olvidada, que nadie se acuerda de ti, que nadie invierte en mejorar tu escuela, que nadie invierte en mejorar tu posta de salud, que nadie invierte en mejorar tu carretera para que salgas a vender tus productos. Entonces viene cualquier caudillo, les llena la mente de ideas, mejora algunas cosas y la gente piensa que ese va a ser el progreso. Porque no sabemos muchas veces de las normas que se deben seguir, de cuáles son las funciones de cuál y cuál funcionario, porque por ejemplo la municipalidad no puede pasar por encima del Ministerio de Transporte. Entonces engañamos fácilmente al pueblo, nos dejamos engañar, porque el mismo Estado nos olvida, nos cierra las puertas, nos chocamos ante tanta burocracia para tener una buena posta de salud. Hay gente que tiene que caminar 5 o 6 horas, un día, 2 días para llegar a una posta de salud donde solamente hay una enfermera, donde no hay obstetricia, donde no hay una cama para que des a luz, donde no hay una cámara para poner un recién nacido, un prematuro. Y en fronteras, la política de fronteras del Estado siempre ha sido olvidada, ¿no? Vemos que antes de la pandemia muchos ciudadanos preferían cruzar el río, ir a estudiar a Ecuador, a Colombia, a Brasil, que estudiar en la escuela donde no había ni siquiera un profesor. Y ahí va el punto en donde todo parte también desde la educación, ¿no? Antes a nosotros nos daban el curso de educación cívica donde nos enseñaban esos conceptos, ¿no? Nos hacían leer la constitución política, nos hacían leer cuáles eran las funciones de cada ente organizador del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, judicial, legislativo. Sabíamos de repente cuáles eran las funciones de la municipalidad, del ministerio. Pero ahora tú pregúntale de repente a un chico de 16 años quién es Francisco Bolognesi y lo confunden con el logotipo de una gran empresa, ¿no? Entonces, ¿dónde está también? De comida rápida. De comida rápida. Entonces, ¿dónde está? ¿No? La educación también que se imparten en las aulas, la currícula que se da en las aulas, también con la educación que se da desde casa. Claro que sí. Bien, Sí, nosotros ya Tenemos nos un aviso del estamos señor yendo. Hay un aviso de Audi de link. Audi Rodríguez nos dicen, visiten @yoaprendo y emprendo.pe para superarse en su trabajo y hacer negocios. Generarte ingresos y recuerda, este sábado 20, webinar gratuito para emprendedores. Este sábado a las 4 de la tarde. Sábado 20. Sábado 20. Ujú. Bien, Audi, yo lo repito. Audi Rodríguez, visiten @yoaprendo y emprendo.pe para superarse en su trabajo y hacer negocios, generarte ingresos. Y recuerda, este sábado 20, webinar gratuito para emprendedores. Sábado 20 a las 4 de la tarde. Todos ustedes están invitados. Bien, y antes de retirarnos, yo quiero invitarlos para el próximo programa, el día lunes,
un tema que está que saca ronchas actualmente, un tema de coyuntura, ¿no? ¿Qué hacemos con la delincuencia común? ¿Qué hacemos con la delincuencia de cuello y corbata? No se lo pierdan. Bien, Este Gladys, sábado. un último comentario que de repente también sería bonito leerlo, ¿no? Carol, de repente. Dice Gladys Córdoba Ríos desde Piura, dice, muy buena información, señor Segundo, Carol y Leslie. Esto nos mantiene informados de lo que acontece en nuestro Perú y llega a los lugares más alejados del país. Felicitaciones, sigan adelante, Dios los bendiga. Muchas gracias, Gladys, por tus deseos y esperamos pues también seguir llegando pues a aquellos lugares más recónditos y ser un granito de arena para despertar, ¿no? Porque somos una población muy sumisa, muy indiferente a veces, ¿no? Más indiferente que eso. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Hay que rescatar que esta pandemia está destapando todo lo malo que teníamos como sociedad, ¿no? Y hay que tratar de arreglarlo, de componerlo, de estar en todos, de entrar pues a la regularidad, ¿no? De mantener las normas, de cuidarnos, de protegernos mutuamente, porque este es el momento de ser empáticos. Bien, se unió en el último momento Hamilton Saldaña y nuestro colega periodista de hace muchos años, Miguel Torres. Un fuerte abrazo. De repente, en cualquier momento, puedes darnos alguna serie de comentarios. Abrazos y bendiciones, y como siempre, el día lunes no se lo pierda. ¿Qué hacemos con la delincuencia común? ¿Qué hacemos con la delincuencia de cuello y corbata? Día lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y bonito fin de semana.